Muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre la derivada direccional. La derivada direccional de una función sobre un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. A continuación veremos cómo está definida una derivada direccional. La derivada direccional está definida de la siguiente forma, o de la siguiente manera. La derivada direccional de f en el punto x sub 0 en la dirección del vector unitario u es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h por u menos f de x sub 0 sobre h. Pero tenemos una forma alternativa de poder hallar la derivada direccional. Encontraremos la derivada direccional utilizando el gradiente de la función por el vector unitario u. Cabe recordar que el gradiente de la función es el par ordenado formado por las derivadas parciales de dicha función. A continuación presentaremos un ejercicio en donde hallaremos la derivada direccional. Hallar la derivada direccional de la función fxy igual por x menos 1 por y al cuadrado por e elevado a la x por y en el punto 0,1 y en la dirección hacia el punto menos 1,3. Como sabemos, la derivada direccional de f en el punto 0,1 y en la dirección del vector unitario u está dada por el gradiente de la función en dicho punto y en la dirección del vector u. Entonces vamos a empezar hallando las derivadas parciales de f. Tenemos la función f. Para hallar la derivada parcial de f con respecto a x, vamos a considerar dentro de la función que la variable y es una constante y vamos a utilizar todas las propiedades de derivación para poder encontrar esa derivada parcial. En este caso he considerado a x menos 1 una primera función y a y cuadrado por e a la xy como una segunda función. Por lo tanto, cuando es un producto de funciones, la derivada viene representada, ¿no? Está representada por la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. La derivada de la primera función viene a ser 1 multiplicado por la segunda función más la primera función y la derivada de la segunda función. Como hemos dicho, y al cuadrado es una constante, la derivada de e a la xy es x por e a la xy, de tal forma que nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a reducir o a simplificar esta parte, ¿no? Nos quedaría entonces que la derivada parcial con respecto a x está dada por y cuadrado por e elevado a xy más x menos 1 por y al cubo por e a la xy. De la misma forma hallaremos la derivada parcial de f con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y, de la misma forma como la anterior, está dada por la derivada parcial la derivada parcial de f con respecto a y está dada por la derivada con respecto a y de x menos 1 por la segunda función más la primera función por la derivada con respecto a y de la segunda función. La derivada de la primera función con respecto a y sería 0, porque es x menos 1, no hay 0. Por esta función me daría simplemente 0. Aquí tenemos x menos 1 constante y la derivada de esta segunda función también está dada por dos funciones. La primera sería la derivada con respecto a y de y cuadrado, sería 2y por e elevado a la xy, más, en este caso sería la derivada. La derivada parcial de f con respecto a y, igual que en el caso de la derivada parcial de f con respecto a x, está dada de la siguiente manera. La derivada parcial de f con respecto a y está dada por la derivada con respecto a y de x menos 1. La derivada parcial de f con respecto a y está dada por la derivada
con respecto a y de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. En este caso, la derivada de la primera función es 0, por la segunda función sería 0, más este x menos 1 es una constante, por lo tanto su derivada nos queda de la siguiente manera. Primero la derivada de esta función y cuadrado, que viene a ser 2y, por la segunda función, más la derivada de la xy, que viene a ser, en este caso, x, por la primera función y cuadrado y por e a la xy. Simplificando esa derivada nos queda de la siguiente manera, ¿no? 2 por x menos 1 por e elevado a la xy más x por x menos 1 por y cuadrado por e elevado a la xy. De tal forma que la gradiente o el gradiente de la función está representado por la siguiente manera. También tenemos que la gradiente de f o el gradiente de f en el punto 0,1, reemplazando el valor de x0 y el valor de y por 1 en la gradiente o en el gradiente, tenemos, acá quedaría 1 menos 1 y acá menos 2 más 0, es decir que el punto sería 0, menos 2, entonces el gradiente de la función en dicho punto es 0, menos 2. Muy bien. Ahora consideremos a como el vector AB mayúsculas, que sería b menos a. B consideramos el punto menos 1,3 menos a el punto 0, menos 1, y eso me daría menos 1,2. Muy bien, hallamos el módulo de ese vector, y entonces el módulo viene a ser raíz de 5, y así ya puedo encontrar el vector unitario u, porque ya tengo el vector a y tengo su módulo, y si yo divido esas dos expresiones estoy encontrando un vector unitario. Ahora ya podemos calcular la derivada direccional de f en el punto 0,1 y en la dirección de un vector unitario u. Simplemente reemplazamos este gradiente de esa función en el punto 0,1, sabemos que es 0, menos 2, y el vector unitario u está dado por el siguiente par ordenado. Si multiplicamos 0 por menos 1 sobre raíz de 5 es 0, más negativo 2 multiplicado por 2 raíz de 5 es negativo 4 sobre raíz de 5. Por lo tanto, la derivada direccional de f en el punto 0,1 y en la dirección unitaria u nos daría como menos 4 sobre raíz de 5.